Buenas tardes, mi nombre es Ruth Quispe, estudiante de la carrera de Derecho. Yo les hablaré sobre la historia del derecho y algunos temas que surgen en esta materia. Bueno, historia de derecho es una ciencia social que está encargada de estudiar los acontecimientos pasados de la sociedad, de la humanidad, todo esto con el fin de que conozcamos desde dónde nació el derecho. El derecho nació desde las primeras civilizaciones, en donde se daban principios, obligaciones a las personas, poco a poco desarrollándose el derecho hasta este presente. Bueno, derecho es un conjunto de normas y principios que están regidas a una sociedad. Todo esto con el fin de que se pueda distinguir lo bueno de lo malo, que se pueda distinguir lo parcial de lo imparcial. De igual manera, también se puede distinguir el caos de lo justo y de otra manera, por decirlo, las acciones que cometemos que siempre traen una consecuencia. Fuentes del derecho romano. Son normas y principios que alcanzan a ser normas jurídicas, todo esto basado desde los acontecimientos históricos. También encontramos las 12 tablas. ¿Qué era esto? Las 12 tablas eran 12 escritos en unas tablillas de bronce. Todo esto se desarrolló en la antigua Roma, desde los años 451 y 450 a.C. La importancia de las 12 tablas era mantener la igualdad, la tranquilidad y una buena convivencia en la sociedad, ya que a veces existía mucho caos o tal vez demasiado, pero gracias a las 12 tablas se quería que se mantenga la igualdad. También tenemos el derecho público, que es una relación directa con la iglesia. También tenemos el derecho privado, en donde salen tres fuentes de derecho, en donde es el derecho natural, el derecho de gentes y el derecho civil. También tenemos que es derecho. Derecho proviene de la palabra directo, que quiere decir seguir el buen camino, seguir por el sendero de la ley y no separarse de él. Norma es una regla que se debe seguir y esta se ajusta a actividades, acciones que las personas realizan. Acto jurídico. Son las acciones que realiza el ser humano por voluntad propia. Esto trayendo una consecuencia y siendo reconocido por el ordenamiento jurídico. Capacidad. Es un requisito importante ya que se debe saber quién expresa su voluntad, pero se debe tener la capacidad y la madurez suficiente para poder emitir su voluntad, ya que en los humanos se considera a partir de los 18 años, como personas adultas. Voluntad. Algo que el ser humano expresa por voluntad propia. Esto quiere decir que es propio del ser humano, sin ninguna obligación, sin ningún tercero que haya influenciado en alguna decisión o opinión de alguna persona. Obligación es algo que se da entre dos o más personas. Todo esto con el fin de realizar algún contrato o algo que tenga una promesa o un documento de por medio que obligue a que el deudor o el acreedor cumpla este acuerdo. También tenemos el matrimonio en Roma. Esto habla donde que era en la antigüedad un contrato entre el padre de la chica y el yerno. Todo esto con fines como deudas, clases sociales y el yerno y la hija procrear hijos y también extender sus terrenos y herencias o cosas que tenían de valor. Al inicio de la antigüedad en Roma se creía que el marido podía divorciarse de su mujer por el adulterio o porque la mujer tomara vino, ya que se consideraba aparentemente de que el tomar vino era una falta muy grave. Ya con el pasar del tiempo cambiaron estas reglas y consideraron que otras pueden ser los factores para que se acabe el matrimonio. El divorcio en Roma se daba por la muerte de uno de los cónyuges, por alguna falta grave a uno de los casados, o también se daba porque tuvieron un libre acuerdo
y llegaron a la conclusión de que debían separarse. Cuasi delito es la acción de dañar o de causar un mal a otra persona, pero en donde no exista una intención propia de la persona que quiera causar un mal a otra. Delito es una acción que realiza una persona muy consciente y clara de lo que va a hacer y teniendo en cuenta de que esto trae una consecuencia. Contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos personas. Todo esto con el fin de que las dos partes cumplan lo acordado. Cuasi contrato. El cuasi contrato se basa en que solo una de las dos partes está de acuerdo y que la otra parte prácticamente es obligada a cumplir sus obligaciones. Ley. Regla o norma que se debe cumplir y se debe adaptar ante la sociedad por la cual se aplica. También tenemos la posesión en Roma. La posesión en Roma es el hecho de poseer algún objeto y utilizarlo como si fuera el propio dueño. Tener las intenciones de utilizar un objeto como si fuera el dueño cuando en realidad no lo es. Tenemos la posesión material que se llama corpus. Esta quiere decir que se hace de utilizar un objeto de otra persona como si fuera de nosotros mismos. La otra también es la psicológica que se considera animus. Esta quiere decir que es la intención o el pensar de que tenemos una cosa y la vamos a utilizar como si fuera nuestra, a pesar de que no la es ni la hemos tocado de una forma material. Propiedad es un objeto o una cosa propia de nosotros mismos que verifica por medio de un papel, un documento que certifique que nos pertenece y que somos los dueños legítimos. La diferencia en posesión y propiedad es que la posesión solo se tiene la intención de utilizar algo que no nos pertenece, o de igual manera el utilizar algo que no nos pertenece como si fuéramos el dueño, pero que no hay nada que certifique que nosotros somos el dueño. En cambio, la propiedad debe haber un papel de por medio en donde se certifica que un objeto o una cosa nos pertenece y nosotros somos el dueño legítimo. También sabemos que el escudo de Roma fue gracias a la loba que crió como madre propia a Rómulo y Remo, no dejándolos morir de hambre y dándoles su leche y adoptándose como su madre. Gracias a esta loba, Rómulo y Remo crecieron y pudieron fundar Roma.